Bienvenidos a este video programa. En este programa voy a hablar de la nueva medicina germánica, que es una teoría de un médico alemán, el doctor Hammer, Hammer con una sola M, que digamos que lo básico de lo que consta es que las enfermedades no son el resultado de un mal funcionamiento o malignidad del organismo, sino programas especiales con sentido biológico que se activan para ayudar al individuo durante un periodo de estrés emocional y psicológico. O sea, es como darle una patada a toda la medicina que conocemos actualmente. Es un enfoque completamente diferente y por algo le han sacado la licencia al tipo. O sea, ha viajado por varios países porque él siempre él ha presentado a estas universidades y ha sido rechazado directamente, ni siquiera puesto a prueba, que supuestamente la ciencia tiene que cuestionarse todo. Bueno, acá no se cuestionó nada, directamente fue censurado. Pero bueno, él se las arregló para seguir aplicando su enfoque. Y bueno, lo que decía que eso, que las enfermedades no es algo maligno o que el cuerpo funciona mal, es un programa especial que tiene la biología que, que sirve para ayudarnos encima. El tema es que cuando la enfermedad, si nosotros no superamos, porque es un periodo de estrés emocional y psicológico, si nosotros no superamos, por ejemplo, yo puedo tener un conflicto, yo no lo supero y la enfermedad no se va a ir y puede terminar consumiéndome. Por eso hay personas que, bueno, mucha gente suele morir por enfermedades. Y está basada en 5 leyes. Ahora las voy a leer todas y después voy a explicar un poco. Bueno, la primera ley: todo programa especial con sentido biológico tiene su origen en un DHS, síndrome de Dirkhammer, que es un shock inesperado muy agudo que ocurre simultáneamente en la psique, el cerebro y el órgano correspondiente. El contenido del conflicto determina la localización del foco de Hammer en el cerebro y la localización del cáncer o equivalente al cáncer en el órgano. Bueno, acá dice eso, pero esto es para cualquier enfermedad. No es solamente para enfermedades cancerígenas. Y otra cosa, me olvidé de comentar en la historia de cómo llegó Hammer a esto. Hammer era un médico que aplicaba la medicina, la oficial. Y lo que pasó, él tenía, bueno, estaba casado, que su esposa creo que también estaba en la medicina, era médica, no me acuerdo eso, pero sé que era profesional y tenían un hijo y estaban en un yate y un príncipe de un país, no sé cuál, que debe seguramente de Europa, disparó y lo mató. Pero no disparó hacia él, debía estar, sacó un arma, empezó a disparar y creo que estaba durmiendo el hijo. Y el hijo de Hammer estuvo 4 meses internado y murió. Y a partir de ahí, Hammer era un hombre sano, su esposa también. La mujer desarrolló varios cánceres y él cáncer de testículo. Él se sometió a los tratamientos oficiales, a quimioterapia, todo eso, y se recuperó, pero la mujer falleció. Y ahí Hammer se hizo como un tic y dijo, pero yo soy un tipo sano, tiene que haber algo, tiene que haber una relación con esto. Nosotros éramos sanos, justo pasó este evento traumático, perdimos a nuestro hijo, y ahí empezó a investigar y descubrió todo esto. Empezó a experimentar con vagabundos porque siempre le fue negado todo esto. Incluso después le han sacado el título. Pero bueno, pero esto se sigue difundiendo porque hay muchos profesionales que están prestando atención, se están dando cuenta. Y por eso sigue, incluso esto lo sostienen muchos profesionales, pero bueno,
como son la minoría, siempre te dicen, es una falacia, pero se llama falacia ad populum, cuando vos decís, mira, la mayoría lo hace. Entonces, es lo correcto porque lo hace la mayoría, no, es una falacia. Y bueno, eso lo tendré que haber dicho al principio. Ahora sigo con las leyes. Vamos con la segunda ley. Todo programa especial con sentido biológico se desarrolla en dos fases, siempre y cuando haya una solución del conflicto. La primera fase es la fase activa del conflicto, donde el individuo está en estrés y hay cambios celulares en el organismo afectado. En el órgano afectado. La segunda fase es la fase de curación, donde el individuo está en reposo y hay una reparación celular en el órgano afectado. Tercera ley. Todo programa especial con sentido biológico está controlado desde un área específica del cerebro que se corresponde con el órgano afectado y con el contenido del conflicto. El foco de Hammer se puede identificar en una tomografía cerebral como un anillo concéntrico. Cuarta ley. Todo programa especial con sentido biológico tiene una correlación entre la capa embrionaria de origen del órgano afectado y el tipo de conflicto que lo desencadena. Los órganos derivados del endodermo y mesodermo antiguo tienen una proliferación celular tumor en la fase activa del conflicto y una reducción celular necrosis en la fase de curación. Los órganos derivados del ectodermo y mesodermo nuevo tienen una reducción celular úlcera en la fase activa del conflicto y una proliferación celular tumor en la fase de curación. Quinta ley. Todo programa especial con sentido biológico tiene un sentido biológico que se relaciona con la supervivencia del individuo o de la especie. El sentido biológico se puede entender desde una perspectiva evolutiva y filogenética. Bueno, ahora que ya leí todo, para resumirlo es: una persona recibe un shock psicológico en su vida, no sé, pierde la casa, pierde un ser querido, o sea, tiene que ser un evento que para la persona sea un trauma, porque hay personas que para un mismo evento tienen diferentes respuestas. O sea, hay personas que quizás no le interese. Por ejemplo, una persona se muere un familiar que lo odia y no le interesa. Pero una que sí tiene afecto le puede choquear. Entonces, cuando aparece el conflicto, si no se soluciona, ahí es donde aparece un síndrome de Dirkhammer, que es de acuerdo con el conflicto, en una parte del cerebro determinada se va a producir el síndrome de Dirkhammer, que eso se ve en una tomografía. Lo mostraba Hammer cuando se ve como un anillo, así como una mancha. Se desarrolla eso, y eso, de acuerdo en qué parte del cerebro sea, está indicando el órgano que se va a desarrollar la enfermedad. Eso es el resumen. Bueno, después se menciona que hay en todas las enfermedades se dio cuenta Hammer que hay dos etapas. Está la primera etapa y la segunda, y depende en qué parte del cerebro sea. Por ejemplo, es la fase activa y claro, las enfermedades las dividen, siempre tienen dos etapas. Por ejemplo, una gripe, lo que sea, un resfriado, tiene la fase activa. Cuando tenés el conflicto, por ejemplo, una gripe es cuando tenés frío, que tenés las manos frías, es cuando no tenés todavía la fiebre. En la fase de recuperación es que ya superaste ese conflicto y tenés la fiebre, que tenés que hacer reposo. Y acá menciona que, bueno, lo que tiene, también lo que explica Hammer, que acá no está,
Porque esto yo igual les quiero hacer algo breve, no quiero... eh, si- para que se queden con lo importante nada más. Después si quieren profundizar yo les voy a dejar unos links. Em, y Hammer también lo que vio es, o sea, en el cerebro cuando nos desarrollamos, esto también se aplica para no solamente humanos, sino cualquier tipo de animal, incluso las plantas también. Es un poco diferente las plantas, pero o sea, la base es la misma. Y el cerebro, cuando se va desarrollando un feto animal, puede ser humano, tiene el cerebro son 4 fases cuando se va desarrollando. La primera que sería el tronco cerebral, lo denomina el endodermo. Después viene el mesodermo, que sería una capa que se hace, o sea, primero se forma la primera capa, después la segunda es el mesodermo antiguo, después el mesodermo nuevo y la última etapa son 4, el ectodermo. Que el ectodermo es cuando vemos un cerebro, si buscan la foto de un cerebro, todo lo de afuera, esa es la parte ectodermo, que sería la más avanzada del cerebro. Y cada parte de estas que yo les mencioné controlan diferentes partes del cuerpo. El cerebro, ya sabemos que el cerebro maneja todo el cuerpo. Entonces cada parte maneja determinadas áreas. Por eso también lo que mencionaba Hammer es que el cerebro en realidad nunca enferma. No existe el cáncer el tumor de cerebro, eso lo explicaba Hammer, porque en realidad son focos de Hammer, que son áreas de necrosis o edema en el cerebro que se corresponden con un conflicto emocional no resuelto. O sea, eso también es interesante. Cuando hay personas que tienen cáncer de cerebro, que son operadas, se les está... Eso es un error que comenta Hammer, porque el cerebro, como ya vimos, las enfermedades es un programa especial con sentido biológico. El cerebro manda la orden y activa la enfermedad. Y la enfermedad sirve para, aunque parezca paradójico, para ayudarnos a superar el conflicto. Si no lo superamos el conflicto, terminamos pereciendo. De acuerdo, depende de la enfermedad. Si es una enfermedad, por ejemplo, un resfriado, puede pasar que tengas un resfriado semanas también. Porque no se resuelve, la fase de curación no se... No podés salir de esa fase cuando la persona, entonces, por eso todas las cosas, cada cuerpo es como un mundo, digamos, y acá la nueva medicina germánica es como que puedes explicar muchas cosas que no se pueden explicar antes. Por ejemplo, bueno, pero no sé si decirlo ahora eso. Vamos a explicar un poco, voy a explicar las partes del cerebro porque esto es un poco más profundo de lo que de las leyes. Y yo estaba explicando esto para los órganos del endodermo y mesodermo. Bueno, si vos, por ejemplo, tenés una enfermedad que se activa en el endodermo y en el mesodermo, por ejemplo, si tenés un cáncer, en la fase activa vas a tener los órganos... En la fase activa vas a tener un tumor y en la fase de curación vas a tener una reducción celular, una necrosis. Y si tenés alguna en el ectodermo y mesodermo nuevo sería y ectodermo, que es al revés, o sea, en la fase activa de un conflicto vas a tener una reducción celular, necrosis, y en la fase de curación te va a salir el tumor. Que si se pasa bien, el tumor desaparece. Por eso hay mucha gente que... Esto explica también mucha gente que hay gente que está muy grave y de pronto al otro día ya se desapareció todo, el tumor se le fue,
Porque el cuerpo tiene la capacidad de hacer y deshacer. Eso después se elimina por orina o tiene su propio mecanismo el cuerpo. Y no se sabe explicar, en muchos casos así, que no, la medicina no, que se le dicen milagros. Si la persona es creyente, algún tipo de arconte se lo atribuye a él, pero en realidad es la persona. Y también explica el tema de las personas que son inmunes. Pero ahora voy a explicar esto primero porque ya me estoy yendo. Entonces, el endodermo, el tronco cerebral, que es la parte más primitiva del cerebro, ¿qué es lo que maneja? El sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema renal, túbulos colectores, sistema reproductor, próstata, útero y trompas. O sea, ¿qué quiere decir? Si tenés alguna enfermedad en alguna de estas zonas del cuerpo, quiere decir que el, ¿cómo se llama? El síndrome de Dirkhammer se te produjo ahí en esa parte del cerebro, que eso se ve con la tomografía. Y te está haciendo desarrollando una enfermedad en estas partes que yo mencioné. Y bueno, ¿qué tipos de conflicto son los que maneja esa parte del cerebro? Por ejemplo, no podés comer o no tenés comida, por ejemplo. Puede ser un tipo de conflicto. O miedo a la muerte también. Bueno, eso. Y después la segunda etapa del cerebro, el mesodermo, controla la dermis, fascias, pleura, peritoneo, pericardio y mamas. Y esta segunda parte tiene que ver con conflictos, por ejemplo, de protección. Todo que tenga que ver con protección. Si te sentís desprotegido por alguna situación, se desarrollan enfermedades en esta zona. Por ejemplo, el cáncer de mamas a las mujeres. Si no, muchas mujeres que están en una relación y no se sienten protegidas. Después también había una diferencia si era la mama izquierda o derecha, pero yo no tengo acá. Por eso no me quiero meter tan tan profundamente, solamente tirar algo básico para que solamente se queden con cuando tengan una enfermedad, sepan que tuvieron un conflicto, tuvieron algo. Puede ser que a veces no se den cuenta, y solamente con eso, ya con saber eso ya es mucho. Ya no necesitan tampoco investigar o empezarse a hacer, simplemente ser conscientes de ustedes mismos, y con eso para mí es suficiente. Pero bueno, si quieren, también hay centros que se aplica la nueva medicina germánica, pero vayan, tengan cuidado porque pueden haber estafadores, porque hay de todo. O sea, pueden haber garcas que estén ensuciando esto. Después, la tercera parte del cerebro, el mesodermo nuevo, maneja tejido conjuntivo, esqueleto, suprarrenal, riñones, parenquima, gónadas, testículo y ovarios. ¿Qué tipo de conflicto puede desarrollar esto? Una de estas partes, por ejemplo, conflictos de comparación-competencia. Cuando te comparas con alguien, ¿no? Una competencia. Conflictos de desplazamiento. Por eso está el esqueleto, justamente, porque, por ejemplo, el cáncer de hueso, ¿qué es? Se te descalcifica el hueso. Entonces te cuesta desplazarte. Estás más débil. Claro, y encima acá lo que le decía, por ejemplo, los órganos derivados del ectodermo y mesodermo. Yo ahora le estoy hablando del mesodermo nuevo, que es la tercera capa. En la fase activa del conflicto hay una reducción celular. Bueno, cáncer de hueso, el hueso se pierde volumen. Y en la fase de recuperación y después tenemos la parte del ectodermo,
la corteza cerebral y maneja la epidermis, o sea, la piel. Generalmente son todas cosas externas. La piel, la retina, bronquios, bueno, corazón, vesícula, tiroides, ganglios y cuello uterino. Y este es un poco más difícil de explicar el conflicto, porque es un conflicto de sustitución del faltante, sería. Generalmente son cosas con el ego, o sea, amenazas a la identidad, o cuando no sé, perteneces a un grupo y te echan del grupo, te sentís como abandonado, pérdida, separación, todo ese tipo de conflictos. Y cada parte, como explica Hammer, el cerebro maneja todo. El cerebro es el que activa la enfermedad, que se llama, que es un programa especial con sentido biológico. Hay enfermedades que ya sabemos que se producen por ejemplo, algunas la producen las bacterias, otras hongos. El cáncer es espontáneo, según la medicina oficial es mala suerte. Pero bueno, hay otras enfermedades, por ejemplo, que las bacterias. Y acá lo que explica Hammer es que el cerebro es el que permite todo. O sea, vos puedes tener tal bacteria que te produce, no sé, una enfermedad, no sé, en el riñón. Vamos a poner un ejemplo. Si el cerebro si el cerebro no activa, esas bacterias no van a proliferar y se van a morir. Por eso hay gente, esto también explica, gente que es inmune. Hay gente que puede tener tal bacteria, tal hongo o tal virus y no es inmune. Entonces siempre eso se ve en el telediarreo, que dicen, no, lo vamos a estudiar, agarran a la persona y no se enferma, vamos. Y generalmente nunca llegan a nada, porque son personas como cualquier otro. Pasa que no desarrollan no tienen conflicto específico. Por eso puede tener cualquier tipo de bacteria y no se le muere en el organismo, no prolifera. Y también explicaba Hammer que si vos, por ejemplo, tenés tenés un conflicto, se te activa un programa especial y que tiene que ser una bacteria la que te produzca la enfermedad y no la tenés en el cuerpo, es como que no me acuerdo qué pasaba, como que no se desarrollaba la enfermedad hasta. Pero no me acuerdo, esto lo había visto en otra página, pero no me acuerdo. O sea, esto no es un cuento, una tontería. Hammer estuvo años estudiando esto. Esto es como un resumen de todo lo que estoy diciendo. Esto es muy profundo. Y bueno, y el tema de los virus no lo mencioné mucho porque es un tema, por ejemplo, fíjense hay un virólogo y biólogo alemán que se llama Stefan Lanka, que hubo controversias porque él es virólogo y biólogo y dice que los virus no existen. Yo estoy de acuerdo con Stefan Lanka. Y entonces el tipo dijo, bueno, yo les voy a dar 100.000 euros a alguien que me demuestre, con un estudio científico que me muestre el virus del sarampión. Un estudiante le presentó 6 artículos científicos y no me acuerdo cuándo fue esto, pero en el 2015 la justicia dictaminó que había perdido, que tenía que pagarle. E hizo como una apelación y a la final se dictaminaron que no cumplía. O sea, primero que tenía que hacer un artículo y segundo que los artículos que presentó no explicaban lo que él pedía. Y bueno, con esto hay en internet, obviamente los que defienden la medicina oficial dicen, bueno, pero la justicia no sabe de medicina
Bueno, hay todo un debate y los que defendemos esto estamos a favor, estamos diciendo, mira, no hay evidencia fuerte, o parece ser que la evidencia que hay es toda floja. Los estudios que presentó ese estudiante encima, la mayoría eran todos antiguos, del 1960, sí. Había uno del 2007. También es raro eso, ¿no? Salvo que no los estados no inviertan en seguir investigando algo, pero es raro. Y los defensores de la medicina oficial te van a decir, bueno, eh, la justicia no, bueno, ya lo dije. Pero bueno, en la nueva medicina germánica hay un debate igual con este tema de los virus, y se los menciona porque sería la parte 4 el ectodermo. Em, y bueno, eso sería la nueva medicina germánica. Yo le voy a dejar un par de links en la descripción. Le voy a dejar 3 páginas web. Una que es la primera, que está buena porque hay debate, ahí se puede entrar, se puede debatir. Obviamente todo esto está sujeto a cambios, porque todo tiene que estar sujeto a cambios. Si ustedes cuando ven algo que es como te dicen esto es así, es manipulación. Entonces esa web está buena porque la gente se mete y comenta, hay debates. Después otra web, es otra web también de la nueva medicina germánica, y después un blog un blog también. Y esos serían 3 links de página. Y después les voy a dejar 2 programas que fueron emitidos en España por un programa que se llamaba Preguntas y Respuestas, que lo conducía Adelina Castillejo, excelente conductora. O sea, mírenlos. Yo se los voy a dejar, son 6 links por programa, porque están divididos por 10 minutos, son 1 hora cada programa. Porque en ese programa se hablaba de todo. En un programa, en 1995 estos 2 programas que les voy a mandar. Es un programa que hablaba de todo, y bueno, y un día decidieron hablar de la nueva medicina germánica. Explotó, porque bueno, en esa época se mandaban fax. Dice que les explotó el fax, la gente reinteresada. Y bueno, entonces hicieron un programa, como fue un éxito, hicieron otro que el primer programa no lo encontré. Yo le voy a dejar el segundo y el tercero. En el segundo fue el propio Hammer, está en el programa, ahí lo van a ver, y es interesante lo que cuenta. Por ejemplo, él dice, la medicina oficial está llena de hipótesis, dice, y yo le tengo que traer algo sólido, y era negado en todas las universidades. Directamente era negado. Será porque están las farmacéuticas, bueno, no quiero decir. Y él que él tiene evidencia de observación, porque esto Hammer siempre fue un médico, o sea, no era un chamán, porque esto también se puede contrastar con muchas enseñanzas de chamanes y gente espiritual que tiene otro concepto con el tema de las enfermedades, y con esto es como se acopla muy bien. Pero bueno, Hammer era médico y hacía observaciones con el método científico, y llegó a esto. Y bueno, tienen el primer programa que está él, se llama El origen del mal. Fue un éxito también el programa. ¿Qué pasa? La productora parece que, no sé, lo deben haber llamado la Fermafia. No quiero
Y entonces propusieron hacer un tercer programa con la ausencia de Hammer y llevar 6 especialistas de la medicina oficial a destrozarlo, a decir que esto es una tontería, todo eso. Y entonces se llamó Todos contra Hammer el programa, fue el tercer programa. Y ahí eran 6 tipos, todo contra Hammer, sin, él no estaba presente. Y llevaron a una mujer que se llama Señora Purificación Calero, que el nombre sabemos que no existe la casualidad. Que era una mujer que tuvo un cáncer, se recuperó. Creo que se recuperó con la nueva medicina o no con medicina tradicional. Pero fíjense en esa mujer, es, inter- eh, es como que está por encima del... Cuando vean a los profesionales que supuestamente son... Hay uno que es oncólogo, hay un psicólogo. Son impresentables los tipos, ni siquiera habían revisado lo que es la nueva medicina. Se fueron ahí a reírse, a hacerte los capos. Y terminaron como unos imbéciles ahí. Por eso yo se lo dejo para que lo vean. Y la señora, la mujer esa que fue invitada, como la mina no decía, bueno, no decía hay que negar la medicina oficial, pero decía presten atención, o sea, como diciendo escena abierto y tiraba cosas sorprendentes. Y bueno, la conductora de Lina Castillejo, excelente, porque ella, no es que yo la defiendo porque defiende a Hammer, ella también cuando estaba Hammer también lo atacaba, porque se intentaba parar en un punto medio, que eso es lo que hay que hacer. Siempre hay que juzgar todo y criticar. Y con profesionalidad a una mina. Y bueno, ¿y qué pasó después? ¿Por qué le estoy contando todo esto? Cerraron el programa. O sea, después de ese tercer programa que supuestamente tenían que machacarlo a Hammer, llevaron especialistas de la medicina ahí en España, grandes, no sé, grandes oncólogos, no sé qué. Parece que no lo pudieron machacar porque la productora fue y cerraron el programa, la despidieron a la conductora. Excelente conductora, lo recalco, mírenlo. Y qué raro, si supuestamente... Esto creo que se llama censura. ¿Eh? Qué raro. Si supuestamente es una tontería todo esto, lo de Hammer, ¿por qué censuran? O sea, será porque cuando alguien censura algo es porque tiene miedo. Y debían hacer la fermafia, no sé, no quiero decir. Porque si esto es una tontería, llevas cualquier profesional y al toque lo destroza y listo, se acabó. Pero parece que no. Y bueno, eso ya llega, eso es todo. Véanlo, los programas están muy buenos. Y bueno, saludos.